Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en lo correspondiente a sustancias puras. El contenido del video es la superficie PVT, diagrama de propiedades de fase, y vamos a hablar de las sustancias que se contraen al solidificarse y las sustancias que se expanden al solidificarse. Superficies termodinámicas. La representación de las propiedades termodinámicas, presión, temperatura y volumen específicos en ejes coordenados da como resultado lo que se conoce como superficie termodinámica y es característico de cada sustancia pura. Cada estado termodinámico se obtiene de manera experimental. Bueno, si vieron el experimento que expliqué en el video anterior, pues entonces pueden darse cuenta que para cada valor de presión teníamos una familia de estados termodinámicos que asociaba temperatura, volumen a un valor de presión. Si todos esos datos se grafican en un eje coordenado tridimensional, pues da como resultado superficies como la que se está mostrando. ¿Okay? Esta superficie, cada punto de esta superficie es un punto que corresponde a un único experimento. Fíjense bien, ahora hay algo que es bien importante y es que estas superficies están muy bien, pero para efectos de hacer ejercicios, trabajar con una superficie termodinámica resulta muy difícil de visualizar todo. Entonces es común que se utilicen las proyecciones ortogonales de cada una de esa superficie, ¿no? Entonces da lugar a lo que se conoce como los diagramas de fase. Bien, fíjense, si a esta superficie la vemos desde arriba, es decir, paralelo a la presión, el gráfico que vamos a estar viendo es temperatura, volumen, y quedaría algo como esto. En este gráfico, pues entonces podemos reconocer la zona de vapor sobrecalentado, la zona de equilibrio líquido-vapor, la zona de líquido comprimido, la curva de líquido saturado que tiene un máximo en el punto crítico y la curva de vapor sobrecalentado que tiene el máximo en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar cómo son las líneas de presión constante. Voy a decir algo que no es muy ortodoxo, pero a mí me funcionó en su momento y lo voy a decir. Había una regla mnemotécnica que decía, si te veo, sí, o sea, si te veo, la T está asociada a temperatura y la veo está asociada a volumen. Entonces, si te veo, subo. ¿Quién sube? La presión. Entonces, a manera de mnemotecnia, si le sirve, tómela y si no, pues descártela, ¿no? La otra regla mnemotécnica es que la presión tiene, presión tiene que ver con fuerza, entonces lo marcamos con la mano derecha, entonces va subiendo. ¿Ok? Si ahora a la misma superficie la vemos ahora, la vemos desde este lado, de forma paralela a la temperatura, pues entonces el diagrama que se genera es presión, volumen específico. Y vemos las mismas zonas que mostré en el gráfico anterior, solo que vemos que la línea de temperatura constante baja. Entonces aquí la regla mnemotécnica hay dos. Digo, mis respetos para quien no le guste, yo le estoy comunicando lo que yo usé, lo que estaba de moda cuando yo aprendí esto. Es por verte bajo. Entonces, por verte, o sea, el gráfico PV, por ver T, la T tiene que esa T tiene que ver con temperatura y lo que quiere decir es que baja. Entonces, la línea de temperatura constante baja. ¿Ok? Eso se cumple en este gráfico siempre. La otra forma es que marquemos la temperatura con la mano izquierda. Entonces va a bajar. Así era la presión y así es la temperatura. ¿Ok? Se los digo por si les sirve a manera de mnemotecnia.
El tercer gráfico que surge como la proyección como manera de proyección de las curvas de las superficies termodinámicas, entonces es cuando el punto de vista es paralelo al volumen, generándose entonces el gráfico presión-temperatura. Cuando vemos así, fíjense que vemos este gráfico para algunos suele ser un poco problemático, y es porque esta línea que está aquí representa el domo, y es que al ver esto lo que vemos es esto que está aquí, que se sobrepone sobre la curva de líquido saturado. Entonces, en esta línea que yo estoy marcando aquí, que va desde el punto crítico hasta un punto que vamos a llamar triple, que vamos a hablar ahora un poco de él, están sobrepuestas todos los puntos o todos los estados termodinámicos correspondientes a cambio de fase. En este gráfico en particular, los eventos, los sucesos, los cambios de fase, los estados termodinámicos asociados a un estado de equilibrio líquido-vapor no se visualiza. ¿Por qué? Porque va a estar tapado por esta curva. ¿Ok? Entonces, esta es la zona de líquido comprimido, esta es la zona de vapor sobrecalentado, y aquí ya estamos, entonces vamos a hablar de solidificación y vamos a hablar un poco de eso. Normalmente en los exámenes, o en los exámenes no, inclusive en los ejercicios que vamos a hacer, es muy frecuente que se pide que representen los procesos en los diagramas conocidos. Y eso no es para fastidiar, eso tiene una razón de ser. Es que si ustedes son capaces de representar un proceso en los gráficos, quiere decir que ustedes saben qué es lo que está sucediendo. De ahí que sea tan importante el que ustedes sean capaces de representar los procesos. Entonces lo vamos a trabajar, no se preocupen. Bien, tenemos entonces sustancias que se contraen al solidificarse. Estas son sustancias que me voy a referir al diagrama presión-volumen específico, que es más fácil de visualizar. Así como existe un punto crítico que tiene que ver con líquido y vapor, existe un punto triple, y es el punto en donde coexisten las tres fases: líquido, sólido y vapor. ¿Ok? Entonces, hay sustancias que cuando se solidifican se contraen. ¿Sí? Se contraen, que su volumen específico disminuye. Y como su volumen específico disminuye, su densidad aumenta. Y como su densidad aumenta, ¿qué hace cuál es el efecto físico, o cómo lo podemos visualizar las sustancias que cuando se solidifican se contraen? Es porque la fase sólida es más pesada que el líquido, entonces se hunden. Ustedes agarran un pedazo de hierro y lo meten en líquido de hierro, y ese se va a ir al fondo. ¿Ok? Y es porque el hierro sólido es más pesado que el hierro líquido, y a eso se refiere este espacio que está aquí. Hay varias observaciones que es importante que destaquemos. La primera es: en ninguna sustancia pura, en ninguna sustancia se puede encontrar la fase líquida por debajo del punto triple. Es decir, que por debajo de este punto no vamos a conseguir, para ninguna sustancia vamos a conseguir líquido. ¿Ok? Eso es lo primero. Y segundo, es en las sustancias puras que se contraen al solidificar, tampoco se puede encontrar la fase líquida para temperaturas menores de la temperatura del punto triple. ¿Qué es esto? Si tuviéramos la posibilidad, las temperaturas menores del punto triple esto decrece en este sentido. ¿Ok? Entonces, para sustancias que se contraen cuando se solidifican, no hay forma de conseguir la fase líquida, ¿sí?, para temperaturas inferiores al punto triple. ¿Ok? Por aquí no hay ninguna. Cualquier isoterma que venga por acá no va a pasar por aquí. Esto va a ser sólido, se va a convertir en sólido. ¿Ok? Bien, estas dos observaciones es normal que se las pregunten en los exámenes, en la parte teórica, que le expliquen, que lo entiendan, en algún verdadero y falso le cambien el sentido. Entonces es importante que lo entiendan. ¿Ok?
Sustancias que se expanden al solidificarse. El ejemplo más importante de las sustancias que yo no conozco ninguna otra sustancia que se expanda al solidificarse. Yo, seguramente habrán, pero me voy a referir solo al agua para hablar solo de lo que yo conozco. Entonces, sustancias que se expanden al solidificarse. El agua. Esto es, si puede haber algo superior a tremendamente importante, eso es este punto. ¿Ok? ¿Por qué? Bien, en la superficie termodinámica sería algo como esto, y visto en su proyección del diagrama presión-volumen específico sería algo como esto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque en el punto triple, fíjense que está a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua, cuando se solidifica, se expande. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, si eso no fuera así, sencillamente para hacerlo no demasiado ni dramático ni nada de esto, simplemente hablando llano y franco, si esto no fuera así, no existiera vida en la Tierra. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes que si gracias a que el agua sólida, llamémoslo hielo, flota, entonces los témpanos salen a la superficie, y por debajo de esto hay líquido todavía, y hay flora y fauna marina. Si esto no fuera así, sino que cuando el agua se congela, se va al fondo, pues todo el lecho marino estaría congelado y sencillamente no habría ni fauna ni flora marina. ¿Okay? O en todos los lechos acuosos donde haya agua dulce y que se congele. Entonces, gracias a que esto es así, pues tenemos vida en la Tierra. Entonces, no es ninguna tontería este apartado, sustancias que se expanden al solidificarse. ¿Ok? Entonces, las observaciones son las siguientes. La primera es la misma que el apartado anterior, y la voy a repetir. Ninguna sustancia se puede encontrar la fase líquida por debajo del punto triple. Entonces, por debajo del punto triple solamente se va a conseguir sólido o vapor, no se va a conseguir líquido. ¿Ok? Y ahora viene esta suele confundirse y la usan muchísimo en los exámenes, y es en las sustancias puras que se expanden al solidificar, se puede fundir a temperatura constante inferior a la triple si se eleva la presión lo suficiente. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense ustedes, esta es la temperatura del punto triple, ¿sí? Entonces, si tenemos una temperatura menor y una presión lo suficientemente alta, o sea, mayor que la del punto triple, pues entonces en esta zona pues vamos a tener líquido. Entonces, para presiones inferiores a la del punto triple y presiones superiores a la del punto triple puede haber líquido. No así como no pasa lo mismo en el caso anterior. Ok, entonces ojo con esto, porque normalmente se los preguntan en los exámenes. El contenido que teníamos para este video ha sido cubierto. Esto es todo. Si les ha gustado, dale un like, comparte, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.